¿Qué tal? Muy buenas noches. Para mí un placer saludarlos nuevamente. ¿Qué tal que nos acompañan de nueva cuenta y que están con nosotros? Les reitero un placer nuevamente estar con ustedes. Ya me conocen, su servidor soy el licenciado Oscar Alcaraz, trabajo en la oficina del licenciado Abraham Dávila. Es nuevamente un gusto estar acompañándolos en esta serie de transmisiones que, como ustedes ya saben, los días lunes son la teoría del caso. Los miércoles tenemos la masterclass y el martes por ahí el licenciado Abraham sube su podcast. Lo pueden escuchar en Spotify y en nuestras redes sociales. Hablando de las redes sociales, por favor síganos en nuestras redes sociales que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Medical Legal Center. Nos pueden ver todas las pláticas que se han dado o se han impartido en esta plataforma, las pueden checar en nuestro canal de YouTube para que también, por favor, por ahí nos sigan y compartan toda la serie de participaciones que hemos tenido de nuestros especialistas. Agradecemos también, en un momento más vamos a estar transmitiendo por la plataforma de Facebook Live de la asociación Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradecemos su amable apoyo para que llegue a más profesionales de la salud. Hoy teníamos un ponente preparado, desafortunadamente por causas de fuerza mayor, no va a ser posible que nos acompañe el ponente que teníamos preparado, pero ¿quién más y quién mejor que nuestro director general de Medical Legal Center, el maestro Abraham Dávila? Él nos va a impartir la charla del día de hoy. Para mí es un gusto presentarlo, ya lo conocen. Él es maestro en Derecho por la Universidad de Guadalajara, es abogado por la Universidad de Guadalajara, es doctorante del doctorado en Derechos Humanos también por la Universidad de Guadalajara. Como ya saben, tiene amplia experiencia y trayectoria en lo que es todo este tipo de asuntos de responsabilidad profesional médica y siempre apoyando a todos los profesionales de la salud. Licenciado Abraham Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Oscar. Como siempre, un gusto saludarte y agradecido con todos ustedes que hoy nos acompañan. Y bueno, efectivamente, una disculpa que no, el invitado que tuvimos el día de hoy tuvo un inconveniente, está viajando al Congreso de AMSE en Puerto Vallarta y sus vuelos tuvieron ahí algún inconveniente. Y bueno, con mucho gusto de poder apoyarlos, Oscar. Muchas gracias, licenciado. Pues como tú siempre dices, te dejo con el mejor público que son los profesionales de la salud. Nos vemos al final de la charla para el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, Bienvenido, licenciado. muchas Adelante. gracias, mi querido Oscar. Ahorita vamos a esperar que nuestra presentación se Se ponga aquí en cargue. pantalla, se cargue, porque además eh, es, esto ocurre esto ocurre de vez en cuando. Yo les digo a mis médicos que no debería ocurrir, pero sí ocurre. Me doy cuenta que sí ocurre. Espero que en este momento se abra. Mientras tanto, vamos platicando. El tema particular que hoy en día vamos a platicar, a ver, no sé si tú tengas la presentación a la mano de libertad prescriptiva, Oscar. Sí, licenciado. Ya la tengo, ya aquí está, ya abrió. Vámonos. Bueno, yo les voy a platicar este tema. Es un caso médico que denominamos libertad prescriptiva. Es un caso que aplican prácticamente todas las especialidades y en toda la atención médica. Y este es una sentencia que vamos a analizar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tiene que ver con qué es libertad prescriptiva. El asunto, yo se los voy a ir narrando, es un asunto de un caso de cirugía de obesidad. Aquí está. ¿Se ve, Oscar? Ya. Ya está apareciendo. Ya lo estamos viendo, licenciado. Pero sabes que esta parte
no es la, no es la, vamos a ver si abrimos esta, porque no es la, ahí está ya, esta es, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir esta otra. Vamos a, esta es. No, tampoco es, qué pena, caray. Vamos a compartir esta. Dijeron los clásicos de la televisión, esto pasa en los programas en vivo, licenciado. Vámonos. Más a nosotros que no somos profesionales en estas cosas. Pero sí profesionales en la atención de casos médicos. Eso sí. ¿Verdad? Bueno, yo les pido que nos ayuden a seguirnos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Médica Legal Center, La Voz de Residente, y por supuesto, mis propias redes sociales. ¿Qué es libertad prescriptiva y qué no? Esta es una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vamos a ver este caso en qué consiste. Es un caso médico donde una mujer, una paciente de cirugía de obesidad queda insatisfecha con el resultado de la cirugía y entonces presenta una reclamación, un juicio civil ordinario en contra del médico cirujano general que la atendió. El motivo de la queja era muy sencillo. Ella dice, a ver, todos ustedes saben que la cirugía de obesidad tenía antes una norma oficial mexicana que la regulaba, que era la 174, hoy es la 08 de la cirugía de los procedimientos quirúrgicos de obesidad y esta norma oficial mexicana y actualmente, hoy en día la vigente 08 no ha cambiado en estos puntos, establece como requisito, por una parte, tener un índice de masa corporal determinado entre un rango y entre un número y un número, es un rango. Y es un requisito que la norma oficial mexicana establece de manera obligatoria para poder ser candidato a esta cirugía. Y otro de los requisitos es haberse sido previamente valorado por un grupo multidisciplinario de médicos para ser elegible para esta cirugía. Entre ellos, por supuesto, el cirujano, que es el jefe del equipo, un nutriólogo, psicólogo, endocrinólogo y un médico más. En realidad, 5 profesionistas tienen que valorar previamente a un paciente para determinar si es candidato a cirugía o no. Y la norma oficial mexicana contempla estos 2 puntos como obligatorios para poder presentar, para poder ser candidato a esta cirugía. La queja la hace consistir esta paciente en que el médico había operado de esta cirugía de obesidad a esta paciente sin haber cubierto ninguno de los 2 requisitos que eran obligatorios. Esto es, tanto uno, que es el índice de masa corporal, no dice, y además no contaba con el índice de masa corporal. Yo no tengo el índice de masa corporal antes de la cirugía que establece la norma como obligatorio para ser candidato a la cirugía, ni tengo, por otro lado, nunca fui previamente valorada por un grupo multidisciplinario, excepto por el propio cirujano. Y es el motivo por el cual sustenta esta reclamación en contra del cirujano general. Viene la sentencia de primera instancia y ustedes, a ver en el chat, ¿cómo piensan que vendría esta sentencia del juez? Si ustedes fueran el juez y les plantean este caso, a ver, una paciente que presenta esta reclamación, dice que la norma oficial mexicana efectivamente contempla un índice de masa corporal para ser candidato y no lo respetó el cirujano y también tiene que ser de manera obligatoria ser previamente valorada por un grupo multidisciplinario de médicos y tampoco cumplió con esa parte. Aquí ya hay un culpable, ¿sí? Alejandro Flores dice culpable. El juez de primera instancia opina como Alejandro. Como el doctor Alejandro Flores es culpable. Y no hay mucha ciencia. Dice, a ver, hay una norma oficial mexicana, es obligatoria en el sector público, social y privado. Guillermo Rodríguez opina lo mismo, dice, a ver, establece que para ser candidato a la cirugía se requiere un índice de masa corporal en un rango determinado y ser previamente valorado por un grupo de médicos, 5, y no se hizo ni una cosa ni la otra. Entonces, ese médico es culpable. Y esto es lo que establece el juez de primera instancia. Ante eso se presenta
el recurso de apelación en contra de la resolución. ¿Cómo creen que salió esa sentencia de segunda instancia? Ya son 3 magistrados los que tienen que resolver. ¿Y quieren saber cómo resolvió este tribunal de apelación? Confirmando la sentencia. Y decíamos que está muy fácil. Hay una norma oficial mexicana, es obligatoria, contempla esta obligación 1, esta obligación 2, no cumplió con una, con 2, culpable. La doctora Froilán Guerrero dice, no cumplió con la norma, que incluso esos 2 parámetros siguen en la norma oficial mexicana 08. Ante esto, la única opción es un juicio de amparo. Este juicio de amparo directo se tramita, lo conoce un tribunal colegiado, son 3 magistrados, hay un ponente y analizan si no se vulnera algún derecho constitucional del quejoso, en este caso el médico. ¿Cómo creen que resolvió este tribunal colegiado? Igual que el tribunal de primera y de segunda instancia. Dice, a ver, es que está muy fácil, hay una norma oficial mexicana, es obligatoria, debió haber solamente operado a esta paciente si cumplía el rango del índice de masa corporal, que no lo cumplía, y además tenía el tema de ser previamente valorada por un grupo multidisciplinario de médicos y no fue valorada por nadie más que por el cirujano, incumpliendo la norma, y como tal se niega el amparo y protección de la justicia federal. Ante esto, solamente había una sola opción. Y esta opción es el amparo directo en revisión. Una revisión de amparo especial cuando se ataca un tema de constitucionalidad o de interpretación inadecuada de un artículo inconstitucional. En este caso es un recurso que conoce el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A él va dirigido el recurso. Se envía este amparo directo en revisión al presidente de la Corte y él lo desecha. Establece que no hay los elementos para que pueda ser procedente este amparo en revisión, ni siquiera para analizarlo, no cumple los requisitos del amparo directo en revisión. Se presenta de última instancia, lo último que podía caber era un recurso de reclamación ante este presidente y lo conoce uno de los ministros de la competencia del caso, en este caso esta sala, la primera sala que conoce, y uno de los ministros dice, es procedente estudiarlo, sí reúne los requisitos para estudiar el caso sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Y entonces conoce esta sala del caso. Ojo, aquí apenas va a estudiarlo. Acepta estudiar la constitucionalidad del acto reclamado. Y ustedes saben que el pleno lo integran los 10 ministros, son 2 salas de 5 cada una y el presidente de la Corte, pero en este caso los amparos indirectos en revisión los conoce solamente la sala, esto es 5 ministros. De hecho, vamos a hacer un ejercicio en un momento más en donde cada uno de ustedes va a ser ministro de la Corte, me va a dar su voto. Pero en este momento vamos a ver qué sigue. Se turna para proyecto, este ministro turna proyectos, en general hace un proyecto con el que la mayoría no está de acuerdo. En general, hay 2 posiciones para resolver. Y ahorita en este momento vamos a hacer un ejercicio. Todos nosotros, todos los que estamos conectados, vamos a fingir ser ministros de la Corte. Quiero su voto. Las posiciones que se van a discutir son estas 2. La primera, licenciado Oscar, ¿estás ahí a la mano? Sí, licenciado. ¿Tú me ayudas a leer las posiciones, la posición número 1 y la posición número 2? A ver, son las posiciones que va a discutir la Corte. Mucha atención, porque ustedes me van a decir con cuál se identifican. Si se identifican con una o se identifican con la otra, pero hay que votar por una.
Hay la posición número 1, la primera que va a leer el licenciado Oscar, la posición 2, por supuesto, es el segundo párrafo, y ustedes van a, en su chat, poner 1 o van a poner 2. Vamos a dar 2 minutos para eso, mientras la lee el licenciado Oscar, las vamos a leer 2 veces, una vez y otra vez. Licenciado Oscar, adelante. El análisis constitucional de la norma 174 es el punto número 1. La norma actúa como restricción contraria a la libertad prescriptiva o terapéutica, la cual, a su juicio, es parte esencial del derecho del trabajo. Y 2, la libertad prescriptiva no es parte esencial del referido derecho, sino que la norma oficial mexicana funge como un criterio orientador de la profesión médica. Ah, caray, aquí me pasé. Otra vez, Oscar, ¿se podrá que nos ayudes? De acuerdo, la posición 1 es que la norma oficial mexicana actúa como restricción contrarias a la libertad prescriptiva o terapéutica, la cual a su juicio es parte esencial del derecho al trabajo. Y la posición 2 es que la libertad prescriptiva no es parte esencial del referido derecho, sino que la norma oficial mexicana funge como criterio orientador de la profesión médica. Muy bien, pues aquí hay pocos participantes, hay poca gente que quiere participar. Veo una posición 1 y el resto prácticamente posición 2. Todo el mundo se siente mucho más identificado con la posición 2 en el sentido de que la libertad prescriptiva no es parte esencial del referido derecho al trabajo, sino que la norma funge como un criterio orientador de la profesión médica. Ya hay más, ya tenemos a un 1, pero seguimos con muchos 2, a Rocío Ruz desde Mérida con el 2, tenemos a Fuentes Rosas, habla del 1, pues ya va más equilibrada, pero sigue ganando la posición 2, por mucho. Bueno, pues ahora sí les voy a platicar cómo resolvió Juan Olmos, ya puse la 1, un saludo hasta Coatzacoalcos. Pues les voy a platicar cómo resolvió la Corte. La Corte, esta sala de la Corte son 5 integrantes, 4 ministros resolvieron a favor de la posición 1, un solo ministro, que precisamente fue el ponente, fue por la posición número 2. Y vamos a ver por qué. Dice que la norma oficial mexicana, la 174, hoy 8, en esos puntos particularmente, viola los derechos de los médicos, porque vulneran la libertad de prescripción de los médicos. Dice que la libertad prescriptiva es un principio científico y ético que tiene como finalidad orientar la práctica de la profesión médica, otorgando a los profesionales de la salud discrecionalidad en su actuar, siempre y cuando ese sea en beneficio del paciente y tomando en consideración las circunstancias especiales del caso. Esto es, no significa que la libertad prescriptiva me dé la libertad de yo hacer lo que quiera con un paciente. Dice que tengo estos 2 seguros. Primero, que sea en beneficio del paciente y que se tomen en cuenta las circunstancias especiales del caso. Les voy a explicar qué es libertad prescriptiva en un caso práctico. A ver, tengo un paciente con toda la sintomatología de influenza y llega con el paciente, con el médico a la consulta, al consultorio número 1. Saliendo pasa al consultorio número 2. Saliendo pasa al consultorio número 3 y saliendo pasa al consultorio número 4. Va inmediatamente con el mismo cuadro, uno tras otro, va con 4 médicos de consulta externa. ¿Qué posibilidades hay que los 4 médicos le prescriban el mismo tratamiento? Porque vieron al mismo paciente. ¿Qué posibilidades hay de que le prescriban el mismo tratamiento? ¿Saben qué posibilidades hay? Muy bajas. Cada quien le va a prescribir lo que él considere, lo que su experiencia le haya servido. Y así encontraré un médico muy agresivo que diga, me voy con intravenosos, antibióticos para que salgas rápido, pero igual me encuentro al segundo, muy buena respuesta Guillermo Rodríguez, es el 25%, pero igual me encuentro al segundo que sea más conservador y diga, no, me voy con puros síntomas, vamos a dejar que la evolución de la enfermedad avance, etcétera.
Y no por eso están mal los 4. O estarían mal los 4 que opinaran diferente. Porque la otra es creer que todos tienen que actuar de la misma forma siempre. Es como me llevan un caso a mí, yo lo voy a leer, voy a tener mi propia estrategia jurídica, seguramente diferente al del despacho de enfrente. Y eso no significa que los dos estemos mal. Cada quien tendrá su propio plan y su propia estrategia. Bueno, en medicina parece que no es así. Porque si ese caso que les platiqué de la influenza llegara a una reclamación de un paciente, en un procedimiento legal le van a hablar a un perito. Y ese perito va a decir, el único que se apegó a la guía clínica de CNT, que es el médico número 2, el 1, el 3 y el 4 son responsables. A ver, o sea, quiere decir que la única manera que no fuera responsable es que los 4 prescribieran el mismo tratamiento. Señores, eso es prácticamente imposible. No, jamás podríamos pensar. Vaya, que jamás podríamos pensar que todos los médicos pensaran igual ante un mismo caso. Esto es creer partir de una base completamente equivocada, pero así estamos juzgando, así están juzgando los tribunales y los peritos así están emitiendo sus dictámenes. Y entonces eso es libertad prescriptiva. Licenciado Oscar Mayor, leer la siguiente diapositiva, por favor. Claro. Consideraciones de la libertad prescriptiva. La libertad prescriptiva forma parte del derecho al trabajo de los médicos, de manera que cualquier restricción a la misma que no se encuentre justificada lesiona el derecho a la libertad de trabajo de los médicos, quienes día a día deben tomar decisiones con base en su criterio médico. Exacto. Pensar que todo mundo teníamos que actuar de la misma forma es insustentable. Cada médico tendrá que actuar conforme su propia experiencia, su propio conocimiento, sus propias herramientas. Y no podríamos jamás pensar que todos van a actuar de la misma forma. Este es un criterio de la Corte. Dice, pensar que un médico debe de actuar de la misma forma, de la misma manera, de forma autómata en todos los casos, carece de sustento. Pues cada caso médico presenta características propias, por lo que no puede existir una solución uniforme a todos los casos planteados. Es como si pensáramos tener una línea de producción a todos los pacientes diabéticos, darles el mismo tratamiento y esperar que todos se curen igual. Cuando cada paciente tendrá patologías agregadas, edad diferente, circunstancias particulares. Luego entonces, analizar, pensar que podemos sistematizar de manera obligatoria un tratamiento médico, pues es cuestionable. Yo soy un convencido que las normas oficiales mexicanas, ustedes saben, tienen su sustento en la entonces Ley Federal de Metrología y Normalización, hoy Ley de Infraestructura de la Calidad. Esta norma antes denominada Ley Federal de Metrología y Normalización hablaba de normas medidas. Esto es ser un estándar para hacer algo. Sin embargo, las normas oficiales mexicanas, desde mi punto de vista, son acordes cuando el tema es sistematizable. Por ejemplo, si el día de hoy vamos en la norma 04 del expediente clínico, eso sí se puede sistematizar, la forma de elaborar un expediente, o se puede sistematizar la norma, no sé, la que habla de la infraestructura del servicio de urgencias, pero los tratamientos médicos se podrían sistematizar y además hacerlos obligatorios, porque entonces tendríamos otro tema. ¿Qué pasa si viene una evolución a la medicina? Encontramos que el tratamiento es otro, hay uno mejor, y yo llegue al absurdo que tenga que estar aplicando el de la norma oficial mexicana porque no ha cambiado la norma y en lo que cambia pasan 2 o 3 años y mientras la evolución de la medicina nos rebasó. Entonces, mucho cuidado con el tema de normatizar y hacer obligatorios un tratamiento médico. A diferencia de las guías clínicas de CENETEC son recomendaciones, no son obligatorias y sí nos dan una luz de cómo atender un padecimiento. ¿Qué
¿Qué más dice la Corte? Dice esta sala de la Corte, el hecho de que la norma sustraiga el tratamiento quirúrgico de pacientes obesos que no cumplan con la norma puede aumentar el riesgo médico para pacientes que, a pesar de encontrarse afectados en su salud por la condición de obesos, no podrán acceder a este tipo de tratamientos. Y lo que dice la Corte dice, a ver, sí, la necesidad, por ejemplo, en la obligación de tener un índice de masa corporal determinado, y se vulnera no solamente la libertad prescriptiva del médico, sino el derecho a la salud de la protección a la salud del paciente, porque parte del supuesto de que todo el caso médico es igual, cuando en realidad podría darse el caso de que un paciente no se encuentre en ese parámetro que fija la norma de índice de masa corporal y que requiere una cirugía gástrica. Y entonces, dice, a ver, cómo si el índice de masa corporal, por ejemplo, lo tiene, es una hipótesis, de 28 a 35, y hay un paciente que tiene 27.78, pues ya no entraría en el parámetro de la norma, porque no está exactamente en el 2.80. Y entonces dice, a ver, estamos partiendo de que como si fueran máquinas los seres humanos, y eso no puede darse en medicina. ¿Qué más nos dice este criterio? Ordenar que la indicación del tratamiento quirúrgico para la obesidad debe ser resultado de la decisión, en cuanto a la otra obligación, cuando habla de un grupo multidisciplinario, dice que la decisión sea de un grupo multidisciplinario impone una carga excesiva para los médicos, pues impide que practiquen su profesión hasta contar con la aprobación de 5 especialistas más. Dice, además de que nunca se especifica en esta norma si esta decisión debe ser unánime. ¿Qué pasa si uno no está de acuerdo? O basta con que sea mayoría simple, que de los 5, 3 digan que sí, lo que también vulnera la libertad prescriptiva del médico y su derecho al trabajo, ya que para poder realizar una cirugía de acuerdo con una interpretación estricta de la norma, solamente podrá intervenirse quirúrgicamente a su paciente cuando existe una determinación unánime. Oscar, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Sí, claro. Dice, las normas sujetas a análisis no son proporcionales, pues limitan la libertad prescriptiva del médico al generalizar de manera peligrosa la solución para un determinado caso, lo cual no solamente desconoce que la ciencia médica no es una ciencia exacta, sino que tampoco reconoce que cada caso representa características propias y que no puede existir una solución firme a todo problema médico. Sí, no puede haber una solución uniforme en todos los casos médicos, que cada caso presenta características diferentes. Y de ahí la necesidad de que se reconozca este derecho de los médicos de ejercer su libertad prescriptiva. Yo les ponía el ejemplo de la influenza, pero como esos tenemos muchos casos donde pareciera que hay un solo camino y el que se sale de ese camino no está mal. No, imagínense en derecho cuántos casos estarían mal cuando es imposible que la mente de uno piense igual que la del otro, así de sencillo. Y si bien es cierto, tenemos las guías, pues no podemos de manera obligatoria establecer cómo se va a tratar un determinado caso cuando cada caso es diferente. ¿Qué dice el ministro que opina en contra? Que por cierto fue el ponente, dice, la norma oficial mexicana busca que los pacientes tengan la certeza de que contarán con un estándar mínimo de atención y calidad médica para no poner en riesgo su salud y garantizar cierto grado de éxito en la intervención quirúrgica, lo cual de ningún modo pierde de vista la libertad prescriptiva a la cual alude la ejecutoria. Para mí, desde mi punto de vista, para eso están las guías clínicas, y las guías clínicas del CENETEC no son obligatorias, precisamente me dan una guía para yo, de acuerdo a las características de mi paciente, ir acoplando la aplicación de si administro o no el tratamiento que me habla la guía. Pero ojo, no es obligatoria ni me va a penalizar si incumplo la guía, porque tendré justificación para irla adaptando, versus la norma oficial mexicana, que sí es obligatoria y que me obliga a llevar un tratamiento determinado. ¿Qué es y por qué no es libertad prescriptiva? Lo estamos platicando y seguimos con las normas o con las guías clínicas. Yo reitero, las normas sí, norma oficial mexicana para lo que sea estandarizable.
¿Qué es estandarizable? Lo que no va a cambiar. Por ejemplo, la infraestructura de un servicio de urgencias, la infraestructura hospitalaria de un servicio, la elaboración y recopilación del expediente, eso es estandarizable y puede ser obligatorio. Lo que no puede ser obligatorio es que estandarice y haga obligatorio un tratamiento médico cuando cada paciente es diferente. Luego, entonces, ahí no establecerlo en normas, sino establecerlo, no en normas oficiales mexicanas, sino en las guías clínicas de CENETEC. Esa es mi conclusión de cómo la diferencia entre normas oficiales mexicanas y las guías clínicas del CENETEC. Tenemos las dos herramientas y dónde utilizar una y dónde utilizar otra. Y esto aplica en todas las áreas de la medicina y en todas las áreas profesionales. Entonces, es una resolución, está publicada, si ustedes la buscan, Libertad Prescriptiva, Suprema Corte de Justicia de la Nación, la van a encontrar y pueden analizar todo el caso que yo en este momento les estoy planteando. Les recuerdo nuestras redes sociales para que entren a vernos en Facebook, Twitter e Instagram. Hay cosas muy interesantes. Mi querido Oscar, ahora sí estoy listo para todas sus preguntas. Gracias, licenciado. Si me permites, voy a aderezar con 3 puntos más también tu plática. Excelente. La cuestión que tú mencionabas respecto a que no todos los pacientes son iguales y que no puede llegar al mismo estándar para hacerle un procedimiento, esto lo vamos viendo incluso con la evolución de la medicina, porque ya algunas cirugías bariátricas se han convertido en cirugías, ahí se me fue el nombre, estéticas. No, para la cuestión de la diabetes. Sí, es... Ahorita me acuerdo del nombre. Sí. Esa es una. La otra, metabólicas, gracias a la doctora Lilia Cote. Ahí está ahí la doctora Lilia, saludos. Ahí está. Otra situación. El hecho también de que te exijan especialistas previo a que te vayan a hacer un procedimiento de este tipo implica una carga injusta para el paciente, porque no todo el paciente va a poder tener acceso a todos los especialistas por esta cuestión tienen que ser 5 médicos los que te van a valorar, y efectivamente esto implica un gasto económico que quizás no lo puedas solventar. Y tercero, respecto a las normas, existe la obligación de que las normas se actualicen cada 5 años y no pasa así. No pasa así. Entonces, ¿cómo vamos a tener la certeza de que las normas vayan a ser o que se deben de aplicar o que se estén aplicando conforme al momento histórico en el que se está atendiendo al paciente? Oscar, pero además, aunque fueran 5 años, puede darse el caso que haya un tratamiento mejor y que tengan absurdamente que aplicar la norma oficial mexicana simplemente porque está una norma oficial mexicana, tratándose de tratamientos médicos. Sí, queda obsoleto. Yo, realmente en la modificación que hubo a la norma oficial mexicana del expediente clínico, que fue en el 2012, ya más de 10 años, el único cambio sustancial que hubo en la norma, porque prácticamente la misma que la 168, y el único cambio sustancial es cuando se le reconocen los datos personales del paciente, pero de ahí en más no implica ninguna modificación al sentido, al fondo del asunto de la norma. Oye, Oscar, pero además hay otras normas, por ejemplo, ahorita me acordaste de la práctica de la anestesiología, que teníamos la 170, hoy tenemos la 06, y desde mi punto de vista no mejoró. De hecho, tengo el tema, la 170 hablaba que el médico responsable, el anestesiólogo, de administrar el servicio, la anestesia, etcétera, y hasta ahí. Hoy en día, dice la 06, incluso participaron anestesiólogos, donde hoy dice que el anestesiólogo tendrá que verificar que la cirugía que están realizando sea la misma que la programada. Le están imponiendo una carga adicional al anestesiólogo que antes no tenía. Y quiero retrotraerme a los casos que nos ha tocado, Oscar, por ejemplo, de amputación de miembro equivocado. De acuerdo con la 170, el anestesiólogo dice, yo hice mi chamba y ya. No, ahora con la 06,
con la 06 pueden decir, oiga, es que usted también tenía que haber verificado que la cirugía era la adecuada. No, ¿Tú él cómo no ves va a eso, Oscar? operar. No, pues ¿Mande? ¿cómo él no va a operar? Él no va a hacer el acto quirúrgico. Pero además eso Entonces, establece la diferencia entre la 170 y la 06, entonces en lugar de ir para adelante, pues ahí retroceder. no creo que haya sido un gran avance. ¿Qué opinas, Oscar? Así es, así es. Es el problema pues de la norma que no se están actualizando como deberían y para exigirles esa cuestión de obligatoriedad. Hablando de eso, por ahí había una pregunta, licenciado, me dice que si la norma es una ley. No, bueno, no es una ley, una pirámide de Kelsen, están tratados internacionales, constitución, leyes generales, secundarias, reglamentos, y hasta abajo están las normas oficiales mexicanas. Pero ojo, las normas hablan de la parte, sistematizar la parte técnica, no derechos y obligaciones. Y por ejemplo, Oscar, ahí está, tenemos la norma oficial mexicana, otra, la 01, de las residencias médicas, y dice, estos son los deberes y las obligaciones de los residentes. Yo digo, a ver, los deberes, los derechos y obligaciones de cualquier persona deberían estar contenidos, no es algo técnico. Los derechos y obligaciones deben estar en una ley o en un reglamento, pero no en un apartado técnico. Incluso sería materia de inconstitucionalidad si alguien llegara a sancionarlo en la aplicación de la norma, por los derechos u obligaciones de la norma 01. ¿Tú qué opinas? Así es, porque no es, como bien dices, debe de estar en un convenio legal, como lo tendría que ser una ley, los derechos y obligaciones de los pacientes, no propiamente una norma, porque la norma es, Técnica. como lo comentas, es un lineamiento técnico, Es un pues, elemento técnico. entonces no debe de ver en cuanto a las cuestiones respecto a los derechos y obligaciones de los Derechos y pacientes. obligaciones. Sí, el derecho y obligación va en una ley y un reglamento. No digo que no sean obligatorias, más bien que los contenidos no deben tener derechos y obligaciones. Esto son materia de las exclusivas de las leyes y de los reglamentos. Sí, comentan, dice, si no hubieran intervenido la paciente, habría alegado discriminación sin tomar en cuenta en lo absoluto ninguna norma. Puede ser, sí. Eh, No, y, muchas, y realmente el sustento que vienen dando todos los tribunales, pues estaba bien fácil. Si la norma es obligatoria, incumplió, ahí está, ya listo. Realmente tuvo que entrar a la corte para poder establecer que esas disposiciones eran inconstitucionales, eran inconstitucionales. la doctora María de Lourdes, supongo, dice, y cuando hay pacientes que tienen alergias a tal o cual medicamento, porque hay variedad de alergias, no se puede estandarizar los tratamientos. Exacto, es otro de los motivos por los cuales no se podría, y no solamente las alergias, es un mundo, la variabilidad entre un paciente y otro pueden ser infinitas para estandarizarlas. Entonces, por eso sí, las guías sí me van a, yo veo que aplica mi paciente, pero no hacerlo de manera obligatoria. Así es, comenta Susana. Sin embargo, los peritos exigen que no se apegue a la norma a pie juntillas y eso no es posible al ser humano. Es un ente dinámico, único e individual. Exacto, que es lo que comentábamos. Hay un caso, viene el perito y el perito no, dice el que no siguió la guía o esto es el único que lo siguió fue esto. Los otros tres son culpables. A ver, soy culpable por tener un criterio diferente y nos vamos con la finta, ¿eh? Hoy estuve viendo un caso donde un perito emite un dictamen y es un perito tercero en discordia y dice, estoy de acuerdo en lo que dice la perito oficial porque no se apegó, el médico tratante no se apegó a la norma tal y tal, cuando la norma que refiere todavía no estaba vigente en esa fecha. Esa fecha. Y luego, al momento de señalar su bibliografía, no maneja absolutamente, no maneja que consultó ninguna de las normas a las que hace referencia, pero sí dice que está de acuerdo en que se violentaron las mismas normas. Y sin embargo, dice que consultó diversos títulos de una especialidad distinta a la que estaba, sobre la cual estaba Dictaminar. dictaminando.
Entonces, bueno, ahí está la controversia de cómo los peritos pretenden pues que se sometan a ciertos lineamientos cuando no es así. La Lex Artis es todo es todo un compendio, no nada más de normas, sino de criterios y de literatura especializada y específica al caso concreto. No puedes hablar de ciertos datos que no corresponden a los datos particulares. Sí, ahora, Oscar, algo muy importante que no debemos de perder de vista, que no, la libertad prescriptiva no es libertad absoluta para hacer lo que yo quiera con mi paciente. Así es. Tenemos las dos seguros que quedamos, que sea en beneficio del paciente y siempre y cuando tomemos en consideración las circunstancias particulares del caso. Es la regla. Comenta la doctora Graciela, cuando no se llega a cumplir con la norma oficial mexicana, imponen sanciones y hasta suspensión de actividades. Bueno, depende. Si, por ejemplo, si es la del expediente clínico, tendrá efectos administrativos. Si es en el ámbito institucional o en el ámbito privado, alguna multa por la autoridad sanitaria. Sin embargo, si ese incumplimiento denota, por ejemplo, vamos a suponer la norma oficial mexicana que habla de la infraestructura del servicio de urgencias y no tienen el carro rojo, bueno, pues entonces implicaría esa omisión a una sanción que podría ser hasta penal o mayúscula. Entonces, dependerá del tipo de incumplimiento. ¿Estás de acuerdo, Oscar? Sí, y como lo comentabas, la norma debe de ser para estandarizar procesos y no la atención médica, porque no puedes estandarizar la atención médica cuando cada paciente es distinto y cada organismo va a reaccionar de diferente manera Como decía la al doctora, tratamiento. exacto, ¿cómo estandariza si uno puede ser alérgico y otro no? O sea, Así por es. ejemplo, solamente por poner un ejemplo. Dice, aparte, aparte dice el doctor Froilán, Doctora Freiberg. que considera que hubo un consentimiento informado en este caso de la paciente para su cirugía. Sí, sí hubo consentimiento informado. Pues muchas felicitaciones, licenciado, muy interesante el tema. Mucha participación, muchas felicitaciones. No se esperaban que fueras a dar tú la plática, pero bueno, ya tuvimos un tema especial y muy, muy complejo porque, como bien hacías la anotación, de repente el médico se fue con la finta de que se había incurrido en responsabilidad por no sujetarse a la norma. Exacto. Cuando a final de cuentas eh, hay que ver los dos puntos de vista, no nada más en la cuestión médica, sino en la cuestión jurídica también, que implica mucho lo que es la interpretación. Muy bien. Licenciado, mensaje final para la comunidad médica que... La doctora Lilia Cote levantó la mano. ¿Por qué no la hacemos con anfitrión? A ver si quiere Ah, participar. A ver, doctora adelante. Lilia. Doctora Lilia, la vamos a hacer. A ver si se pudo. Ahí está ya. Listo, doctora. Doctora Lilia levantó la mano. Si quería participar, adelante. Pues buenas noches. Yo creo que equivocadamente apreté la mano, pero qué gusto que me inviten a compartir. La verdad es que sí. La discusión es muy interesante y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaban de expresar. Sin embargo, creo que también es importante ver otros aspectos por lo cual surgió esta norma con estos conceptos. Específicamente en cirugía bariátrica había empezado a haber un abuso en cuanto a los procedimientos y por eso es que se especificó o se consideró que la cirugía bariátrica tenía que tener como parámetro, como indicación obesidad mórbida y tener un índice de masa corporal
para poder hacer la cirugía, pero ya también ustedes lo expresaron, definitivamente no es necesario porque a veces no se trata de esos procedimientos quirúrgicos no solamente son para la obesidad, sino son para cirugía metabólica. Entonces, por ese lado, no hay esa restricción. En relación a la participación del equipo multidisciplinario, pues definitivamente también fue un poco para asegurar o blindar, vamos a decir, que el tratamiento del paciente con cirugía mórbida pudiera tener pues la valoración del psicólogo, porque muchos pacientes que son operados con este tipo de cirugías, pues tienen repercusiones psicológicas importantes, o por el nutriólogo, porque pues vuelven a recuperar el peso y tienen que hacer cirugías de revisión y demás. Pero muy de acuerdo con lo que ustedes comentan, la libertad prescriptiva es un elemento muy importante de la práctica médica y sobre todo que depende del análisis muy particular. Usted ya lo dijo, perfecto. Beneficio del paciente y las características particulares. No pueden ser patrones tan estrictos, aunque las normas oficiales mexicanas son obligatorias, pero intentan guardar una cierta línea de trabajo y además la mayor parte están desfasadas en tiempo y no van acorde a lo que la ciencia médica va pues evidentemente determinando a través de las evidencias. Ay, doctora, extraordinaria, que usted siempre es extraordinaria como siempre. Pues Oscar. muchas gracias. Ahí le piqué erróneamente, pero Bueno, mire, sirvió. Y sirve que la saludo. Oscar, Y, ¿alguna y, pregunta más? Y pues deja aquí a la doctora para ver si hay una pregunta más. También le pasamos una y una. Sí, también que nos apoye la ¿Hay doctora. alguna más o ya no? No, realmente ya no hay preguntas, nada más el comentario de que también se usa muy frecuentemente con fines estéticos. Sí. Bueno, pues mi comentario final que me lo pedías, Oscar, sin duda, yo jamás podré decirles que habrá contenidos que sin duda son buenos, como estos, como los propios derechos y obligaciones de los residentes en la norma oficial mexicana número 1. No digo que esté en contra de ellos, son buenos, pero son riesgosos el que estén incorporados en el lugar equivocado. Esto es, que no estén donde deben de estar, en una ley o en un reglamento, porque son fácilmente impugnables. Entonces, mi conclusión es que en el caso particular de las normas oficiales mexicanas, sí es incluir lo que sea estandarizable. Lo que no sea estandarizable, el camino no es la norma. Yo me iría por las guías clínicas. ¿Usted, doctora Lilia, algún comentario final? Pues básicamente eso, y el tema de la libertad prescriptiva es una parte muy importante dentro de la práctica médica. Bien ya lo comentaron y pues creo que ya es muy repetido decirlo, pero depende de las circunstancias del paciente, depende de las circunstancias del entorno, condiciones de, ahora sí, como modo, tiempo y lugar, que eso nos va a determinar cómo el médico, la enfermera o cualquier profesional de la salud deben de actuar frente a su paciente y sobre todo en beneficio de él, que finalmente repercute en el beneficio de los profesionales de la salud. Muchísimas gracias, doctora Lilia. Gracias, buenas Oscar, muchas noches. gracias por la invitación. Ahora yo fui el invitado. Gracias, doctora, la saludo antes de que se me Igualmente, vaya. saludos. Gracias al licenciado Abraham Dávila. Antes nada más voy a responder una pregunta. Nos comenta el doctor Adolfo Acevedo si va a quedar grabada la plática en alguna plataforma. Le comentamos que sí. Esta y todas las demás pláticas que se han impartido en esta serie de transmisiones las encuentran en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Medical Legal Center. Ahí se va a subir esta plática y va a quedar guardada. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que es Medical Legal Center. Estamos en Twitter, Instagram y Facebook. También sigan al licenciado Abraham Dávila en sus redes sociales personales. Está como Abraham Dávila. Agradecemos el favor de la atención de todos y cada uno de los que participaron en esta noche. Les reiteramos, también síganos y recomienden nuestro programa alterno, que es La Voz del Residente, para que los médicos que están en periodo de formación tengan mayor acercamiento y estén capacitándose constantemente, porque esa plataforma es lo que pretende, que haya una capacitación continua sin ningún objetivo más que el bienestar de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado y yo espero verlos pronto nuevamente. Espero que se encuentren muy bien, que se sigan cuidando,
Los saludo y que pasen muy buenas noches y nos vemos por ahí. Gracias, buenas noches.